Hola, soy Juan Pablo Cárdenas, investigador del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, y quiero hablarles un poco sobre qué sabemos sobre cómo apareció el SARS-CoV-2. Pero antes de eso, quiero hablarles de los coronavirus en general. Los coronavirus corresponden a una enorme familia de virus que no solamente infectan al ser humano, sino también a mamíferos e incluso aves. Es una familia bastante diversa, pero todos tienen una composición genética más o menos similar. Si nosotros viésemos su genoma, o sea, todo su contenido genético como una sola cadena, esta cadena contendría una serie de genes y tiene algunos genes que están involucrados en la replicación del virus una vez dentro de la célula, y también 4 genes involucrados en la producción de la estructura, entre las cuales destaca la famosa proteína S. S viene de spike en inglés, que sería algo así como espiga o espícula, y corresponde a esta proteína que es cuando vemos el coronavirus como una estructura tridimensional, notamos estas espigas que van saliendo de la estructura de envoltorio, y estas espigas, las cuales corresponderían a la proteína S, son aquellas que están involucradas en el proceso de entrada del virus a la célula. ¿Cómo sabemos acerca de los coronavirus que infectan humanos? Bueno, los primeros 2 coronavirus que fueron encontrados como agentes infecciosos en humanos fueron descubiertos en los años 1965 y 1967. Estas dos variantes, 229E y OC43, resultaban ser variantes que producían una enfermedad muy parecida al resfrío común. Y estas variantes se parecían mucho morfológicamente a otros virus que habían visto en aves y en otros mamíferos. Y la particularidad de estos virus, gracias al trabajo de la investigadora Gion Almeida, se pudo notar de que estas partículas tenían una forma amorfa circular, pero tenían una conformación en donde la envoltura formaba esta irradiación que parecía una corona, de forma similar a lo que vemos cuando hay un eclipse de sol. Y finalmente, un poco tiempo después de este hallazgo, se pudo bautizar este grupo de virus como los coronavirus. Pese a que durante varios años estos 2 diferentes coronavirus permanecieron como los únicos miembros de la familia en seres humanos, el año 2003 marcó el inicio de una nueva variante, o el descubrimiento de una nueva variante que causó un muy bullado brote, en donde más de 8.000 casos se produjeron en distintos países del mundo, principalmente China, Hong Kong y alrededores. Y de esos 8.000, casi 100 casos, aproximadamente más de 700 fallecieron. Era muy extraño porque nunca se había visto que un coronavirus pudiese causar una enfermedad severa al punto de matar personas, por lo que este trastorno se conoció como el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo. E incluso fue cubierta en algunos medios de comunicación en su momento, por ejemplo, la revista Time, con su especial sobre lo que ocurrió en China durante esos años. Esta es una portada del 2003. Ahora bien, esto fue revolucionario porque era el primer coronavirus que era capaz de matar personas. Y conforme se dio el tiempo, en los años 2004 y 2005 se descubrieron más variantes del coronavirus, pero no fueron muy conocidas porque son variantes que, al igual que sus parientes 229E y OC43, solamente causan un resfrío común. No obstante, el año 2012, en algunos países del Medio Oriente, principalmente Arabia Saudita, se observó que personas que estaban asociadas al transporte de camello empezaron a sufrir una enfermedad muy parecida al SARS. Pero esta enfermedad claramente tuvo un origen diferente. Y esta enfermedad pudo generar un brote importante de casi 2.500 casos, de los cuales más de 800 fallecieron.
Interesantemente, esta enfermedad pudo, por medio de distintos eventos, pudo viajar a Corea del Sur, desde Medio Oriente a Corea del Sur, y también provocar un brote importante con algunas personas fallecidas ahí. Por lo tanto, aquí apareció esta segunda variante del coronavirus, que es realmente infecciosa y que también podía ser capaz de hacer que seres humanos murieran. Y esta variante se conoce como el MERS, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y bueno, el que conocemos hoy en día, que es el coronavirus pandémico, el SARS-CoV-2, que terriblemente lleva más de 46 millones de infectados y aproximadamente 1.2 millones de fallecidos. Todos ellos son parte de la misma familia de los coronavirus. Y como vamos a hablar un poco después, ellos tuvieron diferentes orígenes. Pero vamos a hablar de eso pronto. Ahora, tenemos entendido de que todo esta aparición del coronavirus fue bastante fuerte, fue bastante repentina. Y todo esto crea, obviamente, una serie de preguntas sobre cómo pudieron aparecer. Cómo pudo un virus que por un lado era capaz de matar personas y por otro lado fue tan exitoso en su capacidad infecciosa que pudo hacer que todo el mundo tuviese casos. O sea, hay casos en todo el mundo. ¿Cómo es posible que un organismo, que un virus pudiese aparecer así? Entonces salieron una serie de noticias diferentes en donde muchos medios, distintas fuentes, van haciendo indiferencias sobre cómo pudo haber aparecido, desde datos científicos hasta simplemente teorías de conspiración que tienen además un ingrediente político. Pero ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? Y lo que nos dice la ciencia puede ser evaluado de la siguiente manera. Nosotros sabemos de que los seres vivos de algún modo estamos relacionados. La teoría de la evolución señala de que de algún modo nosotros estamos emparentados con otros miembros por medio de relaciones con ancestros comunes. Y estos ancestros comunes nacieron a partir de diferentes eventos a lo largo del tiempo. Los virus no son la excepción a ello. Podemos ver que hay diferentes virus, por ejemplo, diferentes tipos de coronavirus, que por medio de sus relaciones de cuán parecidos son, así también como cuán diferentes son, uno puede establecer relaciones de diferencia en cuanto a ancestrías. Por ejemplo, si estos dos virus, el virus 3 y el virus 4, son muy parecidos entre ellos y son más parecidos, por ejemplo, que al virus 2 y al virus 1, uno podría decir que poseen un ancestro común. A partir de diferentes características, pueden ser morfológicas, fisiológicas o incluso genéticas. Y estas relaciones de ancestría pueden seguir siendo trazadas o pueden ser rastreadas a partir de esto mismo, hasta el punto en que uno puede reconstruir un árbol de familias, así como uno puede reconstruir las relaciones entre tus primos, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, etc. Y estas relaciones de ancestría permiten, por ejemplo, entender cómo pudieron haber aparecido algunas variantes, como por ejemplo nuestro coronavirus pandémico. Ahora bien, los científicos han hecho mucho trabajo. Realmente esto es una de las carreras científicas más interesantes de los últimos años, ya que la cantidad de publicaciones que se han producido, la cantidad de análisis que se han hecho a partir del coronavirus, ha ascendido a miles en unos pocos meses, lo cual indica que hay un esfuerzo realmente serio de la comunidad científica para recabar información a partir de modelos sofisticados, pero que en el fondo pueden decir lo siguiente acerca del origen del coronavirus. Los científicos han notado de que si comparan las variantes humanas junto con otras variantes encontradas en murciélagos y en un tipo de animal mamífero llamado pangolín, han notado de que el coronavirus, a rasgos generales, tiene un grado de similitud, de relación genética mayor con las variantes encontradas en murciélago, y también
aunque en una forma menos relacionada también con variantes de pangolín. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, se sabe que el SARS-CoV-2 tiene mucha más similitud genética o mucho más parentesco con estas variantes que con, por ejemplo, la SARS-1, o sea, el coronavirus que asoló China durante el 2003, o con el MERS, que fue este coronavirus que apareció en Arabia Saudita el año 2012. Entonces es interesante ver de que el coronavirus tuvo un origen diferente a estas otras variantes que infectaron humanos. Y esto ocurre a partir de analizar, por ejemplo, todo el contenido genético del coronavirus y contrastarlo con el contenido genético de un montón de otros virus de la misma familia. Y aquí notaron que variantes del murciélago y del pangolín son los más relacionados. No obstante, los científicos también encontraron un extraño caso en donde cierto lugar del genoma, o sea, cierto lugar del material genético del coronavirus pareciera estar con otra relación de parentesco, en donde la variante humana, o sea, este coronavirus pandémico, se parece más o está más cercano con las variantes de pangolín que con las variantes de murciélago. Y eso llama mucho la atención. ¿Cómo es posible de que en un mismo virus hayan trozos que puedan parecerse más a un grupo que a otro, mientras que en otro es simplemente viceversa? Esta diferencia que se da dentro del mismo virus puede ser explicado de la siguiente manera. Sabemos que los seres humanos, sobre todo en la zona en donde este nuevo coronavirus apareció, están muy conectados con animales salvajes como el murciélago, y además también tienen un contacto muy fuerte con animales que han sido usados en animales que son son víctimas de contrabando debido a que son exóticos, como el pangolín. La interacción que hay entre estos tres individuos, estos distintos tipos de animales, pudo haber generado la variante que conocemos ahora. ¿Y cómo pudo haberlo hecho? Siendo que el ser humano, el murciélago y el pangolín de algún modo son muy diferentes, es por medio de una situación que científicamente se conoce como recombinación. Y para poder entender la recombinación puedo decir el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos modelos del mismo tipo de auto, o sea, un modelo del mismo auto que tiene una carrocería roja y un tipo de neumáticos, y otro del mismo modelo de autos pero con la carrocería azul y con otro tipo de neumáticos. Y tú eres una persona que trabaja en un taller de automóviles y tú cuentas con estos autos y tú puedes usar las piezas de cada uno de los autos para crear un nuevo modelo. Lo que sucede acá es que si tú eres un mecánico y quieres usar las mejores piezas de ambos, lo que simplemente haces es desarmarlos y luego crear un nuevo auto, un nuevo modelo, o sea, el mismo modelo del auto pero con una nueva variante en donde tú tienes un fragmento de la carrocería de uno de los autos y el de otro, y también te quedas con los neumáticos que más te acomoden o que más te gusten. A su vez, se ha estimado de que las relaciones evolutivas entre el murciélago, el pangolín y el ser humano dieron origen a esta especie como de repartición que vemos acá, en donde si cada auto es una variante viral, en el taller mecánico, que sería en este caso probablemente el ser humano, el cuerpo del ser humano, ocurrió un fenómeno en donde partes de la variante del murciélago se unieron, sea por algún mecanismo genético como la recombinación, se unieron a otras partes de otra variante viral. Y esto generó una nueva variante que es particularmente diferente a las demás, pese a que tengan un origen común con las variantes anteriormente conocidas. Entonces, en este proceso de armaduría y desarmaduría se generó este coronavirus que sabemos es la variante pandémica. Ahora, no solamente podemos decir cómo pudo haber aparecido,
porque en la naturaleza los podemos ver, sino también podemos hacer algunas muestras o algunos cálculos de cómo pudo haber aparecido o cuándo pudo haber aparecido. Por ejemplo, sabemos que cada uno de los virus fueron descubiertos en distintas épocas o en distintas fechas. Por ejemplo, el virus 1 pudo haber sido un virus descubierto en los años 60, mientras que el virus 4 pudo haber sido nuestra variante pandémica descubierta a principios del 2020 fuera de China, por ejemplo en Europa. Si hacemos una estimación de cuánto ha cambiado este virus respecto a cuánto ha cambiado este otro virus, por ejemplo en su contenido genético, podemos hacer estimaciones en donde combinamos el tiempo en que ambos virus son diferentes con la modificación genética que hay. Entonces podemos hacer árboles de los virus y considerar, por ejemplo, en base a esta tasa o esta velocidad en que pudieron haber cambiado, la proposición de una posible fecha de aparición en el fenómeno en donde un par de estos virus pudo haber tenido su ancestro. Así como, por ejemplo, uno puede datar, por ejemplo, de algunas fotografías la posible fecha de, no sé, cuándo fue joven tu abuelo, o cuándo fue joven tu madre. Así también uno puede sacar fotografías acerca de si este virus, por ejemplo, fue purificado hace muchos años atrás. Podemos saber que que tenía esa antigüedad y por lo tanto su ancestro pudo haber sido más antiguo. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Hay un artículo que se lanzó en septiembre en donde se tomaron un montón de virus. Este es un árbol filogenético de un montón de virus que poseían una variante humana que no está relacionada al coronavirus pandémico, al SARS-CoV-2. Y por otro lado tenemos una serie de variantes, una serie de virus que son relacionados a nuestro coronavirus pandémico, el cual está en rojo. Y aquí tenemos variantes que son de pangolín y de murciélago. Y si hacemos una estimación de cuánto variaron genéticamente todos estos miembros, se puede hacer lo que acabo de decir, una estimación matemática de cuándo pudieron haber aparecido los progenitores o los parientes más cercanos. Y esta estimación observó de que la variante de murciélago y la variante del coronavirus pandémico tuvieron un ancestro común aproximadamente en algún momento entre los años 80 y finales del siglo pasado. O sea, la variante que dio origen al coronavirus, la variante que dio origen al coronavirus que nos tiene en pandemia ahora, pudo haber nacido en algún momento de los 90 hasta finales de esa década. O sea, fácilmente pudo haber estado 20 o incluso 30 años atrás, ya en algún lugar del mundo, formándose y cambiando genéticamente hasta convertirse en aquello que estamos viendo ahora que está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, no solamente podemos decir que el coronavirus apareció desde una variante genética que naturalmente estaba en murciélagos o en pangolines, sino también podemos decir de que esta variante ya existía hace mucho tiempo atrás. Por lo que el proceso en que esta variante terminó convirtiéndose en aquello que está causándonos efecto ahora, debió haber tomado mucho tiempo, varios años. Y por lo tanto, es importante poder hacer monitoreo de los virus que están rodeando a los animales que nos rodean a nosotros, para poder de algún modo monitorizar la posibilidad de que una nueva variante ocurra, aun cuando estos procesos no son relativamente instantáneos, sino que pueden tomar su tiempo. Por lo tanto, una vigilancia genética de los virus que atacan a los animales que están cerca de nosotros podría ser muy bueno para poder prepararnos ante nuevos eventos asociados a esto.
Esta presentación se da en el contexto del proyecto Explora para el Festival de la Ciencia. Soy Juan Pablo Cárdenas y muchas gracias.